Hemos dicho en otras ocasiones que las personas en promedio, según datos del Economist, leemos 10 megabytes de información diaria, escuchamos 400 megas de datos al día y vemos 1 megabyte de información cada segundo. Es lo que percibe nuestro cerebro. Yo soy Rodrigo Soto, esto es Economía de las Ideas, Radio UDEM, y recordándoles que todas estas colaboraciones las ponemos en el sitio web de economiadelasideas.mx. Ahí pueden encontrar todas las colaboraciones y escritos de un servidor. Y para el programa de hoy vamos a tratar de dar un acercamiento a lo que es el cerebro. Y para ello, de nueva cuenta, invitamos al doctor Soto Lares, mi padre, para que nos ayude en este tema. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos al programa. Y bueno, veamos qué nos puede decir el doctor en relación a lo que es el cerebro. Bueno, pues el cerebro es el órgano más complejo que existe en el universo. Este órgano es producto de la evolución de las especies que ha llegado hasta el cerebro humano, que es el órgano más evolucionado. El cerebro es un tejido que ocupa alrededor del 2% del peso corporal y que está constituido principalmente de células, como son las neuronas, y de otras células que le dan un sostén estructural y un sostén metabólico a estas neuronas y que se le denominó desde mucho tiempo las células de la glía. El cerebro requiere para sobrevivir casi el 20 a 25% de la energía que consume el cuerpo. Sí, de los recursos energéticos que tiene el cuerpo, incluyendo la glucosa, el oxígeno, y estos elementos llegan al cerebro a través del riego sanguíneo. Hay una relación inmediata entonces de que busquemos alimentos dulces o el azúcar principalmente, o que cuando nos duele la cabeza luego requiramos algo que tenga un alto contenido de azúcar o de calorías. Sí, es cierto, el cerebro consume principalmente carbohidratos, los cuales son metabolizados a través de la oxidación de estos carbohidratos, recurriendo al intercambio molecular con el oxígeno. Hablar de otras cosas como proteínas o como las grasas, que son más bien elementos que requieren un mayor metabolismo para poderse transformar en energía, el cerebro no tiene forma de almacenarlos. Requiere las proteínas como parte de la estructura de estas células, como parte del sistema integral de túbulos, de membranas, es decir, su estructura. Pero no puede almacenar grasa, entonces requiere un sustrato constante de carbohidratos y de oxígeno. Y de energía constantemente. ¿Hay diferencia entre el cerebro de las personas adultas? ¿O hay, también cómo se va dando ese crecimiento? Porque yo recordaba que creo que hasta los 20 años dejan de crecer las circunvoluciones o algo así, ¿o estoy equivocado? Sí, bueno, las circunvoluciones es una estructura que permite al cerebro ocupar en menor espacio y tener una mayor cantidad de neuronas. La mayor cantidad de neuronas se encuentran en la corteza cerebral. Por lo tanto, las circunvoluciones es una forma del cerebro estar arrugado. Sí, la ingeniería biológica para estar dentro del cráneo. Sí, y de esta manera haber una mayor cantidad de corteza cerebral, haber una mayor cantidad de neuronas dentro del cráneo. O sea, podemos tener una mayor cantidad de neuronas sin que nuestro cráneo tenga que crecer tan grande. Sí. Y ahora, ¿hay diferencia entre el cerebro? Obviamente debe de haber entre el cerebro de un niño, de un adolescente y de un adulto. Bueno, las diferencias van variando. El cerebro sigue desarrollándose. Para tener el cerebro humano, los niños tendrían que pasar más tiempo de gestación, o sea, tendríamos que nacer con un cerebro maduro a una edad muy tardía, con un gran tamaño. Entonces realmente los niños nacen con un cerebro inmaduro.
Este cerebro sigue madurando en una mayor proporción hasta los 6 años de edad y continúa madurando hasta la adolescencia, y después deja de madurar y el cerebro continúa su actividad un tiempo largo y luego viene la declinación que ocurre durante la etapa de la senectud. Entonces, desde luego, el cerebro pues, es diferente entre un niño que apenas está transformando o continúa formando su cerebro, entre un adolescente que tiene la optimización del cerebro y un adulto en diferentes edades en las cuales su cerebro pues, muestra cierta declinación, lo cual es individualizado. O sea, cada persona va a envejecer en forma diferente según el medio ambiente que está enfrentando. Expuesto, y la genética también, obviamente. Sí, la genética. Ahora, hemos visto que hay ciertas partes del cuerpo que, entre comillas, se regeneran, sobre todo la piel constantemente estamos perdiendo y sacando nueva piel. Sí. Las uñas también las podemos quitar y vuelven a salir, y hay otras, pero en cuanto a las neuronas y todo eso, es muy difícil que se pudieran volver a regenerar, volver a una lesión cerebral que se pudiera recuperar, o que parte del cerebro del lado izquierdo o derecho tomara las funciones de uno u otro para compensar esa pérdida por algún accidente, por alguna lesión o por alguna malformación genética, un nacimiento ahí con algún problema. Sí, durante mucho tiempo se pensó que las neuronas que ya habían crecido y madurado no podían volver a formarse. Sin embargo, de unas fechas recientes se habla de la plasticidad neuronal o de la plasticidad cerebral, en el cual se ha visto que personas que pierden funciones pueden volver a recuperarlas. Desde luego, entre menor edad tenga la persona, más posibilidades de una mayor y más completa recuperación. Sin embargo, se ha visto que algunas neuronas, cuando pierden, se lesionan, otras neuronas pueden adoptar estas funciones a través del crecimiento de sus ramificaciones, o sea, su cilindroeje, sus dendritas, sus comunicaciones, establecen nuevas comunicaciones y estas neuronas pueden aprender la función de neuronas que ya se hayan perdido. Entonces, hemos visto pues de forma muy constante aquellos que a través del ejercicio, a través de la práctica, a través de la motivación pueden volver a adaptar. Sí, o aquellas personas que tienen algún derrame cerebral pequeño que es controlado a tiempo, pues que a veces no pueden mover bien otra vez todas sus funciones y poco a poco van recuperando la movilidad de un brazo, de una pierna o incluso del habla, ¿no? Porque se les puede paralizar parte de la boca o algo, o parte de una zona del cuerpo, y poco a poco, a veces con ejercicio, vuelven a recuperar, a lo mejor no al 100%, pero sí en un gran porcentaje para realizar una vida normal. Sí, es cierto. El derrame cerebral se le llama a lo que sucede una hemorragia cerebral cuando es la ruptura de una arteria o de una vena. Cuando hay una hemorragia cerebral, la sangre se dispersa, se difunde y puede destruir algunas neuronas. ¿Las destruye por qué? Porque se empieza a comprimir el cerebro, de que está atorada en el cráneo, hay que drenar entonces ahí. Sí, lo normal es, dependiendo de la magnitud de la hemorragia y el sitio donde se encuentra esa hemorragia, pues lo que se trata de hacer es drenar esa sangre, porque esa misma sangre que aunque ya destruye, al momento de actuar como un tejido infiltrante entre las neuronas, las destruye. Al momento en que se interrumpe la circulación de esa arteria, también esas células que ya no reciben el aporte de sangre van a sufrir la muerte por falta de aporte de sustratos energéticos. Y también la sangre que se encuentra dentro del cerebro, ocupando espacio entre las células, genera un mecanismo de irritación que causa un espasmo, o sea que otras arterias se cierren y por lo tanto incrementa el riesgo de un infarto. Entonces de ahí que se tiene que actuar rápidamente, sí, para evitar que se haga un daño mayor. Mientras más rápido, menor el daño entonces al drenar, al tratar de limitar la lesión, que siga avanzando, que siga atacando las partes del cerebro. Como en la mayoría de las enfermedades, el actuar con prontitud y eficiencia es bien importante. Entonces a veces lo que tenemos que hacer es recurrir al drenaje de esta hemorragia
y dar medicamentos para evitar el daño subsecuente por isquemia, o sea, por falta de circulación cerebral. O sea, es todo un complejo. Puede ser la cirugía, puede ser manejar la inflamación del cerebro y puede ser tratar de mejorar la circulación de esas áreas. Quería decir que las personas más propensas a los derrames son aquellos que padecen de la presión arterial alta, los pacientes hipertensos. Y la hipertensión es una enfermedad que no da señales, que no da síntomas. Por eso se le conoce, mucha gente lo sabe, como el enemigo silencioso, porque no te avisa. Simplemente por eso cada vez que la persona va a consulta con un médico, es deber del médico tomar su presión dentro de otras historia clínica y de otras validaciones de la consulta. Una pregunta, se ha dicho de pronto que no usamos todo el potencial del cerebro. Por ejemplo, para darnos una idea más o menos de la capacidad que tuviera el cerebro, hay un escrito de que ya lo he mencionado en otras aportaciones, de Paul Reber, que se publicó en Scientific American y que se llama What is the Memory Capacity of the Human Brain, y nos dice que para este autor la cantidad de bytes que podemos guardar es de aproximadamente 2.5 petabytes. Un petabyte es igual a 1.000.000 de gigabytes aproximadamente. Pero bueno, en términos más mundanos, este autor Reber, nos ofrece un ejemplo. Dice, si usáramos el cerebro como videograbadora para los programas de un canal de televisión, podríamos grabar 3 millones de horas de programas, o lo que es lo mismo, tendríamos que dejar prendido el televisor de forma constante durante 300 años para acabarnos nuestra capacidad de almacenamiento. ¿Qué tanto hay de cierto en que no usemos todo el cerebro? En qué tanto podemos guardar, pues es difícil también ver eso. Y un tercer punto sería qué tanto nos crea un poco de letargo, de no usar tanto nuestro cerebro con todas estas herramientas tecnológicas que ya ahorita al buscar algo recurrimos a la computadora, recurrimos a buscadores como Google o Yahoo o algo, en lugar de recurrir tal vez al ejercicio de la memoria. Sí, bueno, aquí son varias cosas. Desde que los científicos de la década pasada, del siglo anterior, empezaron a detectar áreas de funcionamiento cerebral, un área del lenguaje, un área de la audición, un área para mover la mitad del cuerpo, lo que mueve el brazo, la mímica facial, en fin, empezaron a darse cuenta que localizaciones específicas en la corteza cerebral eran determinantes de ciertas funciones. Y entonces dijeron, hay áreas donde está tal especificidad de función y otras que no encontraban una función específica, y dijeron, estas áreas son áreas que en algún momento están silentes o que no tienen función. Después se vio que no es cierto. O sea, el área del lenguaje está en lugares específicos del cerebro, pero alrededor de ellos hay neuronas que funcionan con la finalidad de asociarse a estas áreas de asociación. O sea, no basta con hablar o con entender el lenguaje, sino que tenemos que asociar ciertos tipos de lenguaje, lenguaje mímico, lenguaje hablado, lenguaje escrito. Es una gama extraordinaria de funciones. Entonces, en el cerebro no hay áreas que no funcionen. Ahora, en cuanto a la memoria, tenemos áreas de memoria también. En el óvulo frontal se encuentra la memoria a hechos recientes, lo que hacemos cotidianamente. Hay una memoria ejecutiva o memoria del trabajo, lo que aprendemos, como conducir un vehículo, como utilizar una herramienta para el trabajo, agricultura, alfarería, cualquier cosa. O lo que hacemos como aprender a usar una bicicleta, y son memorias que se encargan de ejecutar acciones. Es lo que se llama memoria laboral o memoria del trabajo. Existen otras áreas que nos permiten evocar pensamientos o lo que acabamos de leer o lo que leímos hace tiempo, la dirección o cómo hago para llegar a un sitio determinado. Entonces, y la memoria antigua se guarda en la región del sistema límbico, en lo que es el hipocampo. Ahí se encuentra la memoria antigua.
¿sí? También tenemos diferentes áreas de memoria localizadas en la corteza cerebral, aunque como decía, principalmente en el área frontal. Entonces, yo creo que todas las partes del cerebro funcionan, todas tienen una razón de ser, todas están funcionando. ¿Por qué podemos almacenar áreas y hay quienes tienen mayor capacidad de memoria? Esas son algunas capacidades muy individuales de algunos sujetos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra memoria? Pues a veces usar neumotécnicos, poner más atención en las cosas. Hay quienes tienen una mejor memoria para imaginar las cosas, para poder ejecutar y poder producir, o la creatividad. En fin, esto es variable, pero no, eso de que hay áreas del cerebro que no funcionan no es real. O sea, todo está trabajando, todo está funcionando. Pero ¿hay algún cierto límite para el cerebro? ¿O ahorita también estamos viendo que nos estamos apoyando tal vez de más en las computadoras, o a lo mejor para realizar ciertos cálculos mucho más rápidos, trabajar con las máquinas para apoyarnos en esto? Incluso a veces lo que se ha visto es que ciertas máquinas tienen mayor acceso rápidamente para competir al ser humano con datos muy específicos. Lo que sí yo creo es donde sigue ganando el cerebro humano es por el tamaño, el consumo de energía y el hacer multitareas. A veces vemos que una computadora no puede hacer tantas tareas a la vez como el solo hecho del cerebro, ¿no? Al ir, por ejemplo, manejando, ir llevando una conversación, moviendo el volante, calculando la distancia entre los coches, o sea, toda esa gama de funciones que hace el cerebro son complicados tal vez de replicar en un organismo creado por nosotros, en un organismo artificial. ¿Y qué tanta diferencia hay entre el cerebro de otras criaturas que también hemos visto inteligentes, como elefantes, delfines, algunos primates que se pueden reconocer en el espejo, crear algunas herramientas, aunque sean primitivas, realizar algunas tareas que asemejan cierto grado de inteligencia? Porque en cierta manera siempre hemos pensado que gracias a nuestra compleja tasa de procesamiento neuronal y a la capacidad de transformar nuestro medio ambiente, pues nos tratamos de erigir como la especie dominante del planeta, aunque yo recuerdo que Stephen Jay Gould decía que más bien como estar en la cúspide no es lo correcto, sino que somos un arbusto y estamos en una de las ramas de la evolución o de la biología. ¿Qué tanto tiene que ver nuestro cerebro comparado con el de otras especies para erigirnos como especie superior, dominante, o qué cabría en este punto? Si comparamos el cerebro humano con el de otros animales, vemos que la raza humana apostó al desarrollo del cerebro. Otros animales en su evolución apostaron a otras capacidades. Nosotros no tenemos la agudeza visual de un águila, ni tenemos la capacidad de velocidad, ni la de algunos animales como las gacelas o el guepardo. No tenemos la capacidad, la fortaleza que tienen un gorila, un felino como los tigres, los leones, garras, dientes. Otros animales en su evolución apostaron en su capacidad de adaptación hacia otras cualidades. El ser humano apostó al cerebro y sin embargo era una criatura débil en comparación contra otros, y el ser humano tuvo que asociarse para formar comunidades y poder sobrevivir. No hubiera podido sobrevivir aislado, tuvo que hacerlo al asociarse en clanes, en tribus, en sociedades más organizadas, y eso lo hizo desarrollando un sistema de lenguaje que, como se ha visto en los restos de ancestros primitivos, estos no tenían la capacidad para hablar, sino simplemente gruñían o evocaban algunos rasgos vocales, pero el ser humano en su evolución vino desarrollando el cerebro que le permitió comunicarse. Parte de esta comunicación y de poder vivir en sociedad era inhibir nuestras emociones, nuestras envidias, nuestro egoísmo, y entonces desarrollamos un lóbulo frontal que es el de nuestra conducta, que permite inhibir emociones, permite ser tolerantes, permite ser afectivos. Capacidad de negociación, tal vez. Exactamente. Y entonces el ser humano vino apostando al desarrollo de su cerebro.
El cerebro ha venido desarrollándose y se considera que seguirá desarrollándose. Y así como el ser humano, el auto, la bicicleta, son la continuidad de sus extremidades para trasladarse, como herramientas como las maquinarias, el martillo, la grúa, son la extensión de nuestras extremidades de las manos. El cerebro también tiene extensiones a través de las computadoras, y hay quien ha vaticinado, ha profetizado que algún día habrá alguna computadora que sea igual o superior al cerebro humano. Nuestro cerebro ha requerido miles de años para evolucionar, y las computadoras, en cambio, en pocos años han tenido grandes avances. Entonces no es difícil que algún día se elabore una computadora igual o mejor que el cerebro. Esto estará por verse. Que si el desarrollo de tecnologías, y que ahora almacenamos todo en las computadoras, que si ahora almacenamos la información y que hacemos flojo a nuestro cerebro porque tenemos otros medios que nos permiten elaborar funciones que hacía nuestro cerebro, sobre todo las de memoria, no sabemos si esto nos vaya a traer algún retroceso, no sabemos, pero lo que sí vemos es que nuestros niños evolucionan más rápido, tienen un cerebro que está evolucionando más rápido al poder utilizar estas máquinas para su beneficio. Y el ser humano es alguien que siempre ha adoptado retos, siempre ha querido retos para ir más allá, nunca se conforma con lo que tiene. Entonces igualmente nuestro cerebro irá desarrollando máquinas que sean producto de la creatividad e invención de su cerebro. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo de que las máquinas algún día suplan a nuestro cerebro, ¿no? Ahora, otra pregunta. Desde el punto de vista neurológico, ¿se requiere alguna, como dicen, también que el cuerpo tiene que estar estimulado, se tiene que hacer ejercicio o se atrofia? Y hay una frase común de que el cerebro tiene que estar en constante reto, tal vez, o trabajando para que no se atrofie. ¿Qué tanto de cierto hay ahí? ¿Qué tanto, por ejemplo, mucho se ha dicho que las personas que se jubilan a edad temprana, pues empiezan a atrofiar tal vez su forma de pensamiento, o a lo mejor se deprimen, caen en estrés, y el cerebro tal vez activo, el sentirse útil, el que el cerebro resuelva problemas, porque venimos aquí a sortear obstáculos, a resolver problemas como seres humanos. ¿Qué tanto hay de cierto que hay que estar ejercitando ese músculo cerebral constantemente? Sí, una de las enfermedades catastróficas para el cerebro es la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia producto de la degeneración de algunas neuronas. Se van perdiendo neuronas, se van degenerando, se van perdiendo neuronas, y por lo tanto las capacidades neurológicas también se van perdiendo, entre ellas la memoria, entre ellas la capacidad de razonamiento, la capacidad para planear, en fin, funciones neurológicas. Y esta enfermedad de Alzheimer es más común, es más probable en aquellas personas que utilizan poco su intelecto. El jubilarse significa dejar de trabajar, no significa dejar de pensar. Una persona que se jubila debería de aprovechar ese tiempo libre para seguir utilizando, y en forma mejor, en forma más prominente, sus capacidades de razonamiento, de pensamiento, de creatividad. ¿Sí? Sin embargo, hay personas que no se preparan para la jubilación, entonces una vez que pierden su jubilación, se pierden la autoestima, pierden la motivación, tienen minusvalía, y eso los conduce a depresión, y por lo tanto van a ir en decreciendo en cuanto a sus funciones intelectuales. Pero si estuviéramos preparados para la jubilación en base a poder fomentar más las actividades creativas, poder estar más tiempo con la computadora, tratar de inventar algo más. Escribir tal vez, o pintura, escultura, o algún deporte también practicarlo. Sí, y hasta hacer otras actividades que no podíamos hacer cuando estábamos trabajando, actividades artísticas, en fin, muchas cosas que no podemos hacer cuando ocupamos nuestro tiempo en el trabajo. Entonces yo creo que la jubilación no necesariamente tiene que traer el enlentecimiento de funciones cerebrales. Más bien lo que pasa es que el Alzheimer viene más posiblemente después de los 50 años. Entonces yo creo que muchas personas, así como perdemos capacidades físicas, podemos perder también capacidades mentales.
Ahora, ¿hay algunos ejercicios para estimular el cerebro o en pacientes que tuvieron cierta lesión o tienen dificultad para aprender? ¿Hay alguna forma de estimular el cerebro para que vuelva a recuperar esas funciones o para que siga en constante reto, para que siga trabajando normalmente? Sí, no se ha ideado un sistema, aunque esto lo manejan más los psicólogos, no se ha ideado un sistema que permita en forma general hacer ejercicio mental. Sin embargo, esto habría que individualizarlo para cada persona. Yo no puedo poner el mismo ejercicio mental en una persona que tiene poco conocimiento, a una persona que tiene alto nivel de conocimiento, no puedo poner el mismo ejercicio. Entonces el ejercicio mental sería individualizado a cada persona y a los intereses de cada persona, pero la capacidad intelectual significa resolver problemas que pueden ser de matemáticas, resolver problemas de creatividad, de lógica. De lógica, sí, o creativos también, o algún ejercicio también, es algo de resolver como constantemente. decías, el escribir, ¿verdad? A lo mejor el ponerse a hacer un libro implique poner a funcionar áreas de la imaginación del cerebro para poderlo hacer. Sí, y un punto importante ahí también es la individualización de la educación, igual que la individualización de la estimulación cerebral, pues es diferente para cada persona. Yo conozco individuos que tienen una facilidad brutal para las matemáticas, para la ciencia, pues para ellos a lo mejor no implica el mismo reto resolver una ecuación matemática que a otro que sí es más artístico y a lo mejor no está tan empapado con estas ciencias. Y de los intereses de cada quien. Ahora, es interesante ver, como lo estaba haciendo Jorge Soto, mi hermano, en el sentido de que ahora están juntando las carreras que no son tan afines. Él decía que estaba trabajando con unos biólogos y él siendo más mecatrónico o más afín a áreas computacionales, entonces están viendo que funcionan muy bien esos tipos de cerebros. Un área biología con un área de mecatrónica, de computación, para hacer aplicaciones prácticas. Sí. De hecho, los mayores avances dentro de la medicina han sido la tecnología, o sea, los ingenieros que se aplican a los proyectos biológicos. Y así tenemos los avances en la tecnología para los estudios de imagen, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la endoscopía, todo esto es ingeniería aplicada a los sistemas biológicos. Entonces a veces es importante juntar dos cerebros o dos áreas de especialización que aparentemente no tengan nada que ver y se puede producir algo muy valioso, sobre todo para resolver problemas cotidianos, que es lo que estamos viendo. Y también se ha visto que hay una relación muy cercana entre ciencia y arte, que a veces para explicar la ciencia se puede hacer a través del arte. O, como lo discutíamos en cierto momento, para fomentar el aprendizaje también se puede utilizar herramientas que en su momento lo trataremos, gráficas como novela gráfica o los cómics, para atraer al público y estimular el cerebro desde otra perspectiva. Porque ya lo decía Carl Sagan, que va a ser muy difícil seguir absorbiendo toda la información. Ya tenemos una obesidad de información, se ha dicho, es demasiada la información, entonces debemos de ser ya más selectivos en cuanto a lo que queremos que se guarde en nuestro cerebro, porque de cierta manera pues tiene un límite, ¿no? De hecho, muchas escuelas en los niños están tratando de aplicar la tecnología para el aprendizaje de los niños. En nuestro país seguimos utilizando métodos ancestrales de enseñanza y de aprendizaje. Y si no te pones a leer un libro y no tiene imágenes, a veces se hace obsoleto, cansa, ¿sí? Y de esta manera quizás dedicas menos tiempo a la lectura que si tienes imágenes. Sí, a veces la concepción gráfica explica muy rápidamente un concepto que a veces el puro texto no lo puede hacer. Ya estamos casi cerrando esta colaboración, nos quedan unos cuantos segundos, no sé, ¿algo más que agregar? Bueno, pues que así como hemos dicho que el cerebro tiene zonas en las cuales traducen funciones propias y zonas alrededor que son la asociación de estas áreas para hacer mejor las cosas, pues quería decir que la parte más evolucionada del cerebro es la región frontal y es la que tenemos más crecida en comparación con otros animales. Nuestro cerebro tiene una mayor cantidad de circunvoluciones, hay partes, áreas
que evolutivamente son más anteriores, más antiguas, como son las de las regiones donde están las funciones vitales, como el área cardíaca, el área de la función pulmonar, el área del sistema nervioso autónomo, el que rige nuestras funciones fuera de nuestra voluntad, en fin, cosas así, ¿no? Después habría que ver cómo está dividido el cerebro y cómo está formado y cómo fue evolucionando. Bueno, pues muchas gracias, doctor. En otras colaboraciones veremos todos estos puntos a detalle y pues ya estamos sobre tiempo. Esto fue Economía de las Ideas, Rodrigo Soto, Radio UDEM. Muchas gracias.